como quieran. Perfecto. Buenísimo. Bueno, buenos días a todos quienes están compartiendo esta cuarta submesa de la Mesa 66 en el cuarto Congreso Latinoamericano de Teoría Social, Pensar Global, Pensar Local, la comprensión del mundo contemporáneo, que se está llevando a cabo desde el 7 al 10, o sea, mañana, de marzo del 2023, en modalidad mixta, por un lado en Santiago de Chile y en Valparaíso, y por otro lado con diversas mesas virtuales que desde ya agradecemos estar participando. La mesa 66, que nos da marco para estas exposiciones y también unas 25 ponencias más que se han presentado, se titula Salud Mental y Ciencias Sociales, desafíos e intersecciones entre lo local y lo global, en procesos, experiencias e investigaciones en América Latina, de lo cual destacamos que ha habido una diversidad regional muy amplia de presentaciones, lo cual da una riqueza muy, muy particular. Le damos la bienvenida entonces a este encuentro. Queremos agradecerles especialmente por la participación en este contexto, invitarles a acercarse a las mesas temáticas que quedan de la mesa en general del Congreso, que desde ya, como quizás habrán visto, no es que hubo un programa divulgado, sino que había que entrar a la página específica. Ahora les puedo pasar el link para ver qué otras actividades hay. También se agradece a otras actividades que se puedan ir sumando, sea quienes están en los lugares que se hace presencialmente, y a quienes tengan ganas de compartir las dos franjas que quedan para esta tarde de la Mesa 66. Entonces, nuestra propuesta está coordinada, o sea, la mesa en general está coordinada por Silvia Faraone, Ana Silvia Valero, Milagros Oberti, quien les habla, Eugenia Bianchi, mi compañera, Flavia Torricelli, Mariano Poblet Machado, Paula Cantor y Paula Cantor. Bajo el paraguas institucional de lo que es nuestro grupo de estudios, que es sobre salud mental y derechos humanos, la sigla es GESMID, por si la ven en algún lugar, del Instituto de Investigaciones del Gino Germani, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Todos tenemos formación en Ciencias Sociales y Humanas y un gran compromiso, aparte de interés investigativo en el campo de la salud mental. Ya diría que todos quienes nombré, vamos unos 7, 8, 10, 15 años o más en este campo. Y venimos de disciplinas como trabajo social, antropología, psicología, comunicación social y sociología. Y de alguna forma nos es grato decir que el grupo se sigue ampliando también con una becaria de estímulo, que son becarias de grado hacia comunicación, con otras posibles becarias de trabajo social. Estamos muy contentos por la recepción que tuvo la propuesta, por los resúmenes y las ponencias presentadas. Agradecemos su presencia, esperamos que el encuentro sea fructífero para pensar y debatir en conjunto. Intentamos generar espacios, así sean virtuales o físicos, de esa palabra que nunca me sale, colectividad, grupalidad, intercambio, realmente, digamos, donde podamos ir, en este caso, armando algún mapa regional de las problemáticas. Pensamos el espacio entonces como de reflexión y de conversación respetuosa y afectuosa. Es algo que el afecto lo llevamos de algún modo como bandera en casi todas o todas las tareas que podamos, desde acompañamientos de tesis, clases y congresos como los que hoy nos reúnen aquí. Y esperamos que los resultados de esta mesa se vean como un inicio de vínculos, que se dé hacia adelante, compartiendo el interés y la pasión por esta reflexión, por esta investigación y por estas temáticas. En total hemos recibido 29 exposiciones que se dividieron en 6 submesas. El trabajo ha sido arduo e interesante. Y también nos interesa resaltar que quienes presentan provienen de diferentes ámbitos, no todos necesariamente de los académicos, por más que hoy de algún modo la academia de un congreso de teoría social es lo que nos aúna, y también de diferentes instancias de formación, estudiantes de grado, personas ya doctoradas, trabajadores, activistas. Es bien, bien variado lo que hoy está congregándonos.
En ese sentido, paso a leer un poco la propuesta de la mesa, que es la propuesta temática con la cual fueron invitados. En América Latina conviven diversas tradiciones y estilos de pensamiento e investigación en salud mental y ciencias sociales. En el todavía inestable escenario de pandemia, pospandemia, aunque por ahí parezca más estable que inestable, no dejamos de estar saliendo de ese escenario o de todavía tenerlo presente. Entre los actuales desafíos de la teoría social en salud mental, se cuenta una doble tarea cuyos extremos van entre conjugar formulaciones con pretensiones de alcance social y teorizaciones y aportes locales, por un lado, y distinguir las contribuciones globales de las especificidades analíticas que conlleva tomar en cuenta lo local, por el otro. A esa delicada tarea se añade que el campo de salud mental es territorializado, multidisciplinario e intersectorial, y todo ello lo hace particularmente proclive a una mirada transversal. En este marco, como equipo de investigación y docencia, reactualizamos las fructíferas experiencias de coordinación de otras mesas sobre estas temáticas, desde la primera edición de este congreso en 2017, si no me equivoco, y en todas las ediciones, o 2015, y todas las ediciones subsiguientes, invitando a compartir y debatir ponencias que presentan experiencias, investigaciones, reflexiones sobre problemáticas actuales e históricas. Esto de la continuidad en el tiempo es muy interesante porque con el grupo siempre hablamos de cómo es una especie de termómetro sobre las problemáticas que van emergiendo en el campo de la salud mental y las ciencias sociales. Digo, en el 2015 recibíamos ponencias de ciertas temáticas, hoy en día más de ciertas otras, y configura una cartografía súper interesante. Hemos alentado a presentar ponencias enfocadas, entre muchos otros tópicos, a problemáticas históricas y actuales de procesos de desinstitucionalización, violencias y encierros manicomiales y o punitivos, inimputabilidad, biomedicalización, medicalización, políticas de la vida y gubernamentalidad, maternidades, géneros, disidencias, diversidades sexogenéricas, interculturalidad y migraciones, racialización y decolonialidad en salud mental o pensamiento descolonial, que también fue apareciendo, desigualdades, legislación y protección y o vulneración de derechos, psicofármacos, cuidados y tratamientos, traumas sociales y políticas de reparación simbólica, programas y políticas públicas y comunitarias, consumos, formación profesional y o con perspectiva de género y diversidades, salud sexual y o reproductiva, sistema y CIS, con C, sistema de salud, capacitismo en salud mental, cuerdismo, militancia, activismo, participación política, movimientos sociales, entre otros posibles temas que han aparecido, como trauma, memoria, reconstrucción política. Volvemos a agradecer y a valorar su participación, y antes de empezar, algunas cuestiones operativas. Por un lado, si quieren anotar, si quieren no les pedimos, tanto de asistentes como de ponentes, en el chat su nombre y la confirmación del título de la ponencia, porque nos pasó un poco que entre resumen y resumen ampliado, personas que presentaban 2 ponencias o en 2 mesas, hubo quizás un desajuste de esos títulos, entonces para poder consignar el título final que deseen que aparezca. Mientras otras personas hablan, por favor, micrófonos apagados. Estamos grabando el encuentro, pero entiendo que hay un acuerdo con ello. El tiempo va a ser de 15 minutos, con una posibilidad de extensión hasta 20 para cerrar algunas ideas, les vamos a ir avisando, pero siempre lo más rico y cada vez más ha sido el intercambio posterior, así que estamos priorizando mucho el tiempo de ese diálogo. Y desde ya les invitamos a seguir nuestras redes sociales y vías de comunicación como grupo, que después les paso al chat, donde también pueden conocer otras actividades, otros encuentros, otras lecturas y publicaciones que llevamos adelante. Entonces, si estamos todos de acuerdo, puede haber, si hay alguna consulta, la podemos realizar ahora, y si no, vamos arrancando. No sé, Euge, si quería sumar algo más. No. Listo. Bien. ¿Alguna duda, consulta, pregunta, algo que haya quedado en los tinteros virtuales? ¿No? Perfecto. Hola Gaby, que ahí está entrando.
Bien, entonces arrancamos con María Sol Jaquet y Nicolás Rodolfo Cerrulla. Su ponencia se titula El acompañamiento como acto político de transformación, primeras experiencias en la conformación de un dispositivo de acompañamiento en sexualidades. ¿Ese es el título final? ¿Sí? Buenísimo. Bueno, Correcto. todos ustedes. Hola. Hola. ¿Se escucha bien? Excelente. Sí. Vamos a arrancar por. Dale. Bueno, la idea es, mientras les vamos contando, ir pasándoles algunas fotos, vamos a compartir pantalla, algunas fotos del espacio. Nosotros hoy queremos hablar de la conformación de un equipo de acompañamiento en sexualidades que llevamos adelante desde el año 2019 con jóvenes con discapacidad intelectual. Este dispositivo, bueno, como les mencioné, nace en el 2019 en un centro de día que es una institución que se usa mucho acá en Argentina, en la ciudad de Santa Fe. Psicólogo y bueno, yo que soy terapista ocupacional. En el medio de la pandemia, nuestra deja la institución, así que quedamos nosotros dos como encargados del espacio, como para pensarlo y llevarlo adelante. Y bueno, ¿por qué decidimos, digamos, llevar a cabo este espacio, poder pensarlo de manera institucional? Porque veíamos que había una vulneración muy grande de derechos en relación a la sexualidad con los jóvenes. Y una falta de espacio también que aloje la cantidad de interrogantes que van surgiendo en la cotidianidad y de esta intersección entre sexualidad y discapacidad que ahora un poquito más adelante voy a ahondar mejor. No estás pudiendo compartir, ¿eh? No, si vos sigues hablando yo voy a tener problemas técnicos. ¿De dónde nace esta idea de equipo? Nace de la idea de Consejería de Salud Sexual y Reproductiva, que ha publicado también el Ministerio de Salud de la Nación, con el objetivo de fortalecer la autonomía de las personas, poder brindar información adecuada, accesible. Hay mucha falta de recursos, digamos, para acceder o para trabajar la educación sexual integral en personas con discapacidad intelectual. Entonces nosotros, bueno, a través de estos espacios hemos pensado un montón de recursos, de material, para poder abordar estos temas de sexualidad con los jóvenes, donde muchos no tienen lectoescritura. Y bueno, y promover la toma de decisiones en cuanto a su sexualidad, ¿no? Entonces, tomamos la idea de dispositivo, pensamos este espacio como un dispositivo institucional que habilite líneas de visibilidad, de enunciación, en torno a esta intersección de sexualidad y discapacidad que les mencionaba hoy, que suelen estar ocultas, suelen estar negadas por mecanismos de poder. Mirá cómo hace la cámara. Ah, sí, tenemos problemas de video por ahí, así que nos van a ver tipo epiléptico. Sí, pero bueno, ya está. saben que A lo ver. estamos notando también en otras participaciones, sin entrar en detalles, pero Bueno. ¿no será un problema de actualización? Por ahí está algo dando vueltas que hay que actualizar y no lo sabemos. Vieron que como usuarios nos dicen muy poco. Mientras los podamos escuchar y estamos Dale, viendo muy genial. bien, no se hagan problemas, ¿sí? Dale. Bueno, genial. Entonces pensamos, como les decía, esto como un dispositivo a partir de esta intersección entre sexualidad y discapacidad. Lo pensamos como un dispositivo alternativo de producción de subjetividad, que involucra a todos los actores de la institución de manera transversal. Y surge como una forma de dar respuesta a estos otros dispositivos de poder, distintos aspectos en la institución y en realidad en la vida cotidiana sí, de las personas que se ven atravesadas en torno a esta temática. Como muchos debemos saber, el campo de la sexualidad históricamente fue propicio para ciertas estrategias de control, para buscar normalizar, para buscar disciplinar sujetos y homogeneizar, digamos, cuerpos.
Entonces, este equipo nace a partir de, o hace base, digamos, en el entrecruzamiento, en esta intersección que les decía, entre discapacidad y sexualidad, buscando desanudar, poder desanudar, o intentando desanudar estos significantes desde el campo desde lo problemático, desde lo negado. Ahí estamos pasando las fotos del taller, no sé si se van viendo bien. Sí, se ve perfecto. Genial. Bueno, vamos haciendo distintos talleres, como se ven ahí, invitamos a toda la institución, son espacios grupales, individuales y grupales. Entonces, bueno, como les decía, pensábamos como este dispositivo como una necesidad, digamos, de poder pensar un espacio distinto en la comunidad institucional donde se habilite la reflexión, se pueda promover el derecho a vivir la sexualidad de forma libre y singular, a reivindicar la idea de placer en la sexualidad, no como esto problemático, este lado más médico hegemónico de pensar desde los riesgos desde la sexualidad. Y que no solo transmita la información, como les decía hoy, sino que también deje un lugar de vacío para que esa palabra vaya surgiendo. Bueno, y les comento por arriba los objetivos para no detenerme tanto en eso, que en realidad en la exposición se van visibilizando también los objetivos, pero bueno, esto, el acompañamiento de forma integral en la construcción de identidades sexuales y proyectos de vida sin sesgo ni prejuicios, información adecuada, oportuna, pertinente, accesible, y me detengo de nuevo en esto, en accesible, porque mucha de la información que hay, digamos, para las personas con discapacidad intelectual no es accesible para ellas. Brindar herramientas para reconocer y evitar formas de abuso y violencia, intervenciones y propuestas que se vean atravesadas por la ESI, obviamente, por la educación sexual integral, promover el respeto por la diversidad, promover la igualdad de trato y opinión, cuestionando y construyendo roles y estereotipos de género. La posta yo. Por ahí, como para contar un poco el trabajo que hacemos, lo pensamos enronarlo en 3 pilares de trabajo, que después en el día a día obviamente se van constantemente entrecruzando, pero por ahí, por una cuestión expositiva, lo pensamos. También. Con los jóvenes está este enfoque más individual, podría decirse, que es tomado de las consejerías, que es estos espacios de acompañamiento que se otorgan a los jóvenes y que son siempre, tienen algunas cuestiones fundamentales. Primero, que se dan bajo demanda de la persona que quiere consultar algo, familias o prejuicios de otros profesionales que vengan a decir que haya que atender tal situación. Y siempre hablamos de que tiene que ser en un ámbito privado, de confianza y de confidencialidad. Siempre hacemos mucho hincapié en que todo lo que se diga ahí no va a ser replicado hacia otra persona, a menos que la persona que consulta así lo quiera, digamos. Es un lugar donde se busca dar información precisa, confiable y actualizada, y es no indicativo. A lo que voy es que no es que la persona que acude, los jóvenes que acuden, uno le dice qué es lo que debe hacer, sino que justamente lo que se busca es dar la información y acompañar para que esa persona pueda tomar su propia decisión. Y ahí incluso muchas veces uno debe dejar de lado sus prejuicios o sus implicaciones para dejar que la persona tome su decisión sola y no influir en eso, así no sea la decisión que uno por ahí creería, entre comillas, que podría llegar a ser mejor. El otro trabajo que hacemos con los jóvenes, que es por ahí el que más está circulando en la foto, son los talleres grupales. Porque pensábamos esto, si vamos a trabajar bajo demanda, pero al mismo tiempo no queremos trabajar cuando la demanda sea urgente, digamos, cuando surja el problema, sino que queremos trabajar antes, digamos, promover espacios de derechos. Para eso generamos estos talleres grupales que están ahí,
que son espacios que favorecen al empoderamiento en derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, que están basados en los 5 ejes de la Ley de Educación Sexual de Argentina, Educación Sexual Integral, perdón, de Argentina. Y que la idea no es solo transmitir conocimientos e información, que bien es parte del taller, sino que es problematizar colectivamente sobre estos conocimientos que están circulando, para poder habilitar a que surjan dudas, problemas, discusiones, debates. No es la vieja idea de la educación tradicional, vertical y solo verbal, sobre todo en general porque creemos que no es lo mejor para estos espacios, y sobre todo cuando estamos hablando de espacios de personas con discapacidad intelectual, digamos. La educación tradicional parece que hace más agua. Por eso utilizamos más que nada las dinámicas participativas. Es decir, bueno, como ven, son todos juegos, son herramientas lúdicas, juegos que involucran mucho de poner el cuerpo, digamos. Siempre pensamos en esto de algún concepto, alguna temática a trabajar, que puede ser el cuerpo, la afectividad, los vínculos, la violencia. Bueno, ahí estamos trabajando, por ejemplo, cuestiones de confianza y buscamos cuestiones lúdicas que permitan atravesar por el cuerpo los conceptos que vamos a trabajar, porque creemos que así se pueden incorporar más y se pueden abrir más al debate. Estos espacios los estamos sosteniendo una vez por semana en esta institución, con un grupo de jóvenes desde hace ya 3 años. 4. 4 años. 4 años. Hoy por hoy se llama el espacio de sexualidades y ha tenido como toda una historia en la que le hemos ido modificando, digamos. Esto empezó dividido como un espacio de masculinidades y espacio de mujeres en su momento. En su momento la verdad que estuvo bueno porque primero permitió ingresar a la institución algo que hasta ese momento no se hablaba, no se ponía en tensión ni en diálogo, que es la sexualidad, ni desde los profesionales, ni de la familia, ni de los mismos jóvenes que asistían. Entonces, esta división muy binaria, en un primer momento permitió cierta apropiación y cierta grupalidad, cierta construcción de grupalidad de este dispositivo, digamos. Y después de 1 o 2 años que esto se fue dando, fusionamos los 2 espacios en el espacio de sexualidades, digamos. Por un lado, porque ya hay una grupalidad que permitía trabajar cuestiones de la sexualidad que por ahí generan vergüenza, ya nos permitía trabajarla integralmente. Y segundo, porque nos pasó también que nos pusimos a analizar nuestra implicación en esto y dijimos, bueno, no estamos abriendo la puerta a expresiones de género diferentes, identidades de género diferentes que no sean masculinas o femeninas, y estábamos siendo muy binarios. Y era un tema que se trabaja en los talleres, esta cuestión de las diferentes identidades de género, de la diversidad, y nosotros no lo estábamos habilitando. Siempre nos decíamos, bueno, a la institución no ingresa ninguna persona que se identifique con otro género que no sea el masculino o el femenino. Pero lo que surgió en un debate fue, ok, pero ¿qué lugar estamos dando nosotros a que eso suceda, digamos? Digamos que el lenguaje, si uno no habilita, eso nunca va a permitir que suceda. Así que por estas razones hicimos ese cambio. El otro pilar del que les hablaba era la familia. Nosotros consideramos que es fundamental trabajar con la familia, sobre todo porque la sexualidad de todos nosotros se construye en parte con la familia. La familia es un pilar importante de cualquier persona, pero sobre todo en estos jóvenes con discapacidad, ya que el 100% de ellos, pero hay que decir, jóvenes entre 18, 20 años a 35, incluso 40 años, ya adultos, emancipados, siguen viviendo con su familia, o sea, su familia sigue siendo parte de su núcleo cotidiano, de su hogar, y además muchas veces tienen un rol de cuidado, a veces de sobreprotección. Entonces consideramos que el trabajo con la familia es fundamental. Y lo planteamos también desde estos 2 lugares, igual que los jóvenes. Un espacio individual para aquellas familias que quieran acercarse a consultar algo, a preguntar algo, siempre pudiendo, con la misma lógica que los jóvenes, pudiendo dar la información adecuada, confidencialidad, ¿sí? Y haciendo mucho hincapié con las familias de que no vamos a transmitir nada de su familiar que la otra persona no quiera que le digamos. Digamos. Se va a respetar siempre la confidencialidad del joven adulto que concurre a la institución. Y por otro lado, también la idea es generar espacios y talleres grupales con la familia, donde poner en debate la sexualidad y discapacidad, como decía Sol, es una cuestión muy tabú en la
en la sociedad. Entonces, poder hacer circular estos conceptos y estos significantes en el seno de las familias, de forma grupal, en talleres que los inviten a participar, permite desmitificar muchas cosas que las familias no traen con mala leche, digamos, sino que son cuestiones que los rodean desde siempre. Por último, el trabajo con el personal. Consideramos también importante y fomentamos siempre generar dentro de la institución espacios para el equipo, esto es decir, espacios de actualización en cuanto a los conceptos, espacios de debate sobre formas de intervenir, aunar ciertos criterios, más allá de que después cada uno podrá tener sus posturas, pero siempre consideramos que hay una cuestión ética de base sobre cómo intervenir en ciertas cuestiones, y además lugares donde podamos debatir, desanudar prejuicios, analizar nuestra propia implicación. Esto que le contaba que nos pasó con los talleres grupales, que lo hacíamos con masculinidades y mujeres, y en un momento dijimos, bueno, ¿qué estamos habilitando acá? Digamos? Uno se cree muy progre y después cuando se puede analizar su propia práctica ve que cae, que sigue estando atravesado por estas cuestiones. Y por último, cortito, también estamos en esta vuelta de buscar salir a la comunidad. La discapacidad siempre es muy intramuro, intrainstitucional, no hay mucha circulación, entonces estamos empezando a hacer foco en esto de poder trabajar junto a la comunidad. Tuvimos alguna experiencia, una no tan buena, en un acercamiento a una escuela secundaria con la idea de trabajar un taller de ESI en conjunto, pero bueno, era medio fin de año, la escuela estaba cerrando el año, parecieron interesados, después se bajaron, ahora estamos viendo de retomar ese contacto, y después estamos con algunos contactos en cuestiones del Estado, digamos, como por ejemplo ¿cómo es el programa de acompañamiento a víctimas? Ajá, El programa de acompañamiento a víctimas de género de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe, donde nosotros habíamos trabajado violencia de género, que por ahí estaban los carteles, y un día se acercaron ellos a hablar, hicieron también todo un juego, y mantuvimos el contacto para poder seguir trabajando desde ahí. Sí, me detuve en esta foto porque también a la institución van 100 jóvenes aproximadamente. A los talleres asisten entre 35, 40, lo hacemos como en 2 módulos distintos, en 2 grupos distintos. Y entendiendo esto de que trabajamos un montón de temáticas que está bueno poder ir llevándolas por fuera del taller, al finalizar algún eje, como sea violencia, bueno, acá habíamos trabajado sobre la concepción de cuerpo, cómo es un cuerpo, qué es que un cuerpo sea normal, digamos. Entonces ellos se llevaron justamente estas preguntas a su casa y salieron a preguntarle a vecinos, a conocidos, a su familia sobre esta concepción de cuerpo que estaban teniendo ellos. Y a partir de todo eso que fueron trayendo, y lo fuimos leyendo, socializando, y elegimos frases para escribir en la pared de la institución, por ejemplo, sobre estas preguntas que iban saliendo. María Sol y Entonces, como... Nicolás, estamos en 17 minutos y medio más o menos, digo, para que listo, ya. el cierre no tenga que ser abrupto necesariamente. Bien, ahí ya voy cerrando. Así que bueno, al finalizar estas actividades, estos ejes, digamos, buscamos estas actividades para poder llevar más allá del taller, digamos, estas intervenciones o estas reflexiones o estas invitaciones a reflexionar sobre estas temáticas. Y a las familias también moviliza un montón, digamos, que tu hijo con discapacidad te venga a traer, digamos, como estas invitaciones a reflexionar. Pero bueno, como a forma de ir cerrando, como decía Nico, digamos, como todo dispositivo, esto tiene que estar en constante cambio y movimiento para justamente evitar estas cristalizaciones, estos estancamientos. La verdad que en el medio de una pandemia también fue todo un desafío poder pensar este espacio a través de la virtualidad. Así que venimos como en un recorrido de seguir repensándonos, repreguntándonos en este constante cambio. Nos gusta preguntarnos esto, ¿por qué la necesidad de este tipo de espacios en jóvenes y adultos con discapacidad? Y bueno, esto, porque nos permite abordar qué es lo que sabemos, qué es lo que quisimos saber y nadie nos contó, qué no sabemos, qué nos pasa o no supimos, identificar violencias cotidianas que muchas veces tenemos naturalizado, y esta importancia de que son espacios de construcción colectiva sobre temáticas que siempre fueron negadas, que fueron ocultadas.
y la posibilidad de poder ejercer una sexualidad libre y desde la singularidad de cada uno es un derecho. Y por lo tanto, bueno, nosotros como trabajadores del campo de la salud en discapacidad es un imperativo ético poder defender y promover esto. Y en el título nosotros planteamos el acompañamiento como un acto político. Bueno, el acompañamiento Nico estuvo hablando bastante, así que me gustaría detenerme en esto, de por qué lo pensamos como un acto político, y esto, porque supone la transformación de una cotidianidad que nos rodea, y al hacerlo estamos operando sobre esta realidad. Obviamente entendiendo esta idea desde política como algo amplio y como aquellas acciones que son emprendidas con la intención de poder modificar o transformar algo de esta vida cotidiana con los sujetos con los que estamos trabajando. Así que, bueno, por eso consideramos que el acompañamiento en sexualidad con personas con discapacidad es un acto político. Muchas gracias. Perfecto, igual, ahí de tiempo, los 20 nos contaron un montón y nos mostraron un montón, lo cual creo que para este tipo de prácticas el poder ver aquello que se hace es más que relevante. Digo, no hay solo algo de lo auditivo, sino que hay este trabajo del cuerpo, de la imagen, de la palabra escrita, con lo que ustedes también lo decían, que es clave. Así que gracias por poder compartirlo. Bien, ahora seguimos con la segunda presentación a cargo de Sandra Caponi, titulada Salud mental y violencia de género en tiempos pandémicos. También voy a compartir pantalla, pero bueno, primero quiero agradecer a Eugenia, a Mili, bueno, a todos por la invitación y la posibilidad de estar aquí, la organización del simposio que está siendo excelente. Estoy intentando, en fin, participar lo máximo que puedo. Voy a intentar abrir la pantalla y ustedes me dicen si salió bien. ¿Salió bien? Perfecto. Perfecto. Bueno, un poco voy a seguir con el trabajo que presentó Gabriela en el día primero, el primer día de la reunión, que fue, ella presentó un bellísimo trabajo sobre salud mental y género, y voy a hablar menos de pandemia, más de ese tema. Pero quiero comenzar recordando que en el año 2021, el día 10 de junio, la Organización Mundial de la Salud va a lanzar las orientaciones sobre servicio de salud mental comunitaria, con una perspectiva un poco más crítica de la que nos tiene acostumbrado la OMS. Es un documento que presenta en más de 300 páginas una crítica al modelo psiquiátrico clásico, a la definición y multiplicación de diagnósticos y terapéuticas psicofarmacológicas. Bueno, aunque se hizo un cuestionamiento fuerte de esta explicación reduccionista de la salud mental, que es la predominante, que ya había sido hecha por Daños Puras, que es un relator de la ONU del año 2000, que había hecho un bellísimo relatorio sobre derechos humanos y salud mental. Aún así, lo que se observa es que después de la pandemia, bueno, un poco de esperanza quedaba de que se mudara, se cambiara esa perspectiva tan reduccionista, pero sin embargo, una vez terminada la pandemia de COVID-19, se habla de la aparición de una nueva pandemia que se refiere a los trastornos mentales y que afectaría fundamentalmente infancias y mujeres. En tiempos post-pandémicos, bueno, creo que vale la pena parar un poquito para pensar en la banalización de los diagnósticos, en las internaciones evitables, innecesarias, que cada vez aparecen más. En Brasil se está hablando sobre la vuelta a los manicomios, y en España, ahora hay muchos niños internados. Observamos entonces un aumento de diagnósticos de ansiedad, hipocondría, manía, depresión, síndrome de pánico. El aumento del consumo de psicofármacos también se ha reportado desde el inicio de la pandemia, y este número no para de crecer. Y esto ocurrirá en la medida en que se mantenga el modelo explicativo de psiquiatría hegemónica, aquel mismo que la OMS la criticó. Este problema, bueno, se agudiza cuando pensamos en perspectiva de género, que es lo que yo quisiera analizar aquí.
Esta señora Carmen Valls es una médica y, bueno, es una activista política de España, y ella, si bien es endocrinóloga, trabaja bastante con cuestiones de salud mental. Y lo que ella nos dice es que la pandemia no puede servir para duplicar las dosis de antidepresivos para las mujeres. Es lo que de hecho ocurrió y está ocurriendo. A partir del fin de la pandemia se observó una duplicación de uso de psicofármacos en mujeres en España. Ella dice que en España hay un 16% de mujeres que toman antidepresivos. Lo que ocurre es que ahora es un problema que se nos vino de golpe a toda la humanidad, la pandemia, pero la pandemia no puede servir para pensar que las mujeres se han vuelto 2 veces más locas, ni para duplicarle las dosis de antidepresivos. Tenemos que aceptar las tristezas, tenemos que saber superar. Esa perspectiva, bueno, ella la analiza en un libro, que no es un libro específicamente de salud mental, sino que es un libro sobre la perspectiva del sesgo de género en el campo de la medicina en general. Voy a poner unas pequeñas citas también de esta misma médica. Dice que en España las mujeres toman 5 veces más antidepresivos que los hombres y el doble de ansiolíticos, y eso es una cuestión que debe ser revisada. El origen del malestar puede ser mental, debido, por ejemplo, a problemas sociales que le provocan angustia o lo que sea, o incluso biológico, y ella se refiere a cuestiones que tienen que ver como, por ejemplo, falta de cuestiones como anemia, la recurrencia de anemia, que nos deja más cansadas, etc. Pero no tiene por qué ser problemas psiquiátricos. Agrega que el uso generalizado de ansiolíticos y antidepresivos acaba sustituyendo otras soluciones enfocadas en el origen real de los malestares, que pueden ser desde ayudas al desarrollo de las mujeres o apostar, por ejemplo, a derechos como igualdad salarial. Este texto aquí yo cometí un errorcito, me parece, en el uso de... este texto me parece interesante porque habla sobre las diferencias de género en depresión y ansiedad, no solo en el caso de la depresión y el consumo de psicotrópicos, y es un texto donde aborda una perspectiva, aborda una perspectiva diferente, es del año 2020, una perspectiva diferente a la que es más recurrente, que es decir, que son problemas biológicos, ¿no? Uno de estos textos es este, que es un texto de referencia, porque la depresión es más común entre hombres que entre mujeres, es un texto de Christian Kuhne, que, bueno, la explicación es absolutamente biologicista. Entonces, bueno, esa parte de datos epidemiológicos que indican que las mujeres duplican la probabilidad de desarrollar depresión en comparación a los hombres, resumiendo pruebas epidemiológicas, prevalencia, incidencia, etcétera, y intentando explicar ese gap, ese sesgo de género. Pero va a terminar explorando explicaciones biológicas como alteraciones hormonales, ciclo de vida, el momento del ciclo de vida, como menstruación, parto, menopausia, y va a sugerir que es necesario definir subtipos de depresión, mostrando la peculiaridad de la depresión en mujeres. Como ocurre frecuentemente en el campo de la psiquiatría, no es posible explicar. Cuando no se puede explicar un determinado hecho, lo que vamos a ver siempre en el campo de la psiquiatría es que se apuesta a investigaciones futuras. Investigaciones que estarían centradas en una perspectiva futura, que ella va a denominar transdiagnóstica, que va a permitir explicar por qué mujeres y hombres se diferencian en relación al diagnóstico de depresión. Sin embargo, lo que ella presenta es un trabajo centrado en síntomas, en criterios diagnósticos, sin que en ningún momento se explique esa brecha de género por otras cuestiones, como los criterios de diagnóstico, la fragilidad de los criterios, las relaciones de poder, que son determinantes para entender esas diferencias. En este texto de Bacigalupe y Martín, lo que observamos es que el sesgo de género es una cosa que no tiene que ver con la biología, sino que tiene que ver con la propia definición de los diagnósticos.
dicen que el Manual de Diagnóstico y Estadística de Trastornos Mentales ha sido criticado por definir características típicamente masculinas, como la asertividad y la autonomía, como un estado de salud mental saludable, mientras que el comportamiento típicamente femenino, basado en la expresividad emocional, se presenta como un problema. Porque en general los problemas que se atribuyen más a mujeres que a hombres tienen que ver con cuestiones emocionales, ansiedad, depresión, bipolaridad. Sin embargo, el hecho de que las emociones o sentimientos puedan tener tales causas tales como la violencia familiar, el abuso de poder patriarcal, el vacío sexual, etc., no parece influir en la determinación de los diagnósticos, sino que, al contrario, se acumulan datos cuantitativos y estadísticos que contribuyen a naturalizar esa brecha de género. Bueno, la referencia que nosotros tenemos, la brecha de género, sabemos que acompaña la psiquiatría desde su inicio, la psiquiatría moderna desde su inicio, tal como lo ha mostrado Foucault y otros autores. Entre ellas quisiera destacar el trabajo de Phyllis Chesler, Women and Madness, o el trabajo de una feminista como Franca Basaglia. Estos autores critican lo que parece no haber dejado ninguna marca, ningún cuestionamiento en la psiquiatría biológica. Son críticas de los años 70 que se repiten y se mantienen, y la situación se mantiene idéntica. El libro de Chesler, Women and Madness, tuvo un gran impacto en el campo de las ciencias sociales y del feminismo, fue publicado inicialmente en el año 72 y tiene una última edición en el año 2005. En esta edición, que es una edición realmente interesante, la autora muestra cómo en estos 30 años prácticamente nada cambió. Ella muestra que persisten los mismos abusos contra las mujeres en el campo de la psiquiatría, tanto en los hospitales y los centros de atención psiquiátrica, el uso de electroshocks, los potentes antipsicóticos, los antidepresivos que producen dependencia y los diagnósticos que se superponen. También muestra el silenciamiento impuesto a las pacientes y el poco lugar dado por los psiquiatras y por el personal a las narrativas, a las historias de vida y a los relatos que permiten entender los motivos que provocaron ese sufrimiento. Y Chesler va a decir algo que a mí me suena y me parece una cosa bastante interesante. Ella no va a atribuir la brecha de género a cuestiones biológicas, ni nada de eso, que indirectamente afectarían el cerebro, el aparato psíquico de las mujeres. Sino que ella va a decir que es una forma de castigo que las sociedades patriarcales le imponen a las mujeres. Voy a leer un pedacito de un texto, cita que saqué de Chesler. Dice: a los hombres generalmente se les permite una mayor variedad de comportamientos aceptables que a las mujeres. Se puede argumentar que la hospitalización psiquiátrica o el etiquetado diagnóstico se relaciona con lo que la sociedad considera un comportamiento inaceptable. Por lo tanto, dado que a las mujeres se les permiten menos comportamientos totales, están más estrictamente confinadas a su esfera de roles que los hombres, las mujeres más que los hombres cometen más comportamientos que se consideran malos o inaceptables. Y en ese marco que aparece el diagnóstico como castigo. La autora va a decir que muchas veces estos comportamientos son vistos como patologías o trastornos psiquiátricos que deben ser médicamente controlados y curados por analogía a cualquier otra enfermedad. Considerando las estrategias diagnósticas propuestas por el DSM-5 y la sobremedicación en las mujeres ya mencionadas, podemos decir que en los 50 años que nos separan de la primera edición de Women and Madness, poco ha cambiado el discurso y la práctica psiquiátrica. Una de las autores más destacadas que ha dado continuidad al trabajo de Chesler es Paula Kaplan. Paula Kaplan falleció lamentablemente hace muy poquito, pero ella y Kostrom publicaron en el año 2004 un texto muy bonito que se llama El bias, The Bias in Psychiatry Diagnosis. Y ahí analizan y exploran tanto el sesgo de raza como el sesgo de género en el campo de la psiquiatría y de la psicología. El texto comienza con el relato de una observación
realizadas sobre las consultas dirigidas por un psicólogo, en un centro de salud mental de los Estados Unidos, y bueno, ella va a llamar Z a este señor, a este psicólogo, no estoy hablando de un psiquiatra, estoy hablando de un psicólogo. En la primera consulta, el doctor Z debe trabajar con la paciente señora A, que es de Haití y vive en Estados Unidos desde hace 2 años. Ella relata que está siendo seriamente perseguida por su ex marido. La señora A, vive de ayuda social, pero debe conseguir un trabajo y está haciendo un curso de capacitación. Pero la situación de persecución de su marido, ex marido, es tan ostensiva y preocupante que no le permite concentrarse, la altera y la angustia. La segunda consulta se refiere a un médico, cirujano, blanco, el señor B, que va a buscar ayuda porque su ex mujer acaba de separarse y no deja de perseguir. De la que acaba de separarse y no deja de perseguir. Dice que esta mujer lo llama insistentemente, la llama a la secretaria para preguntarle dónde fue este médico, con quién está, a qué hora sale, a qué hora llega. El doctor Z va a dar a estos 2 pacientes un trato completamente diferente, dice Kaplan. En el primer caso va a derivar a la señora al psiquiatra, solicitando la prescripción de psicofármacos. Dice que se trata de una persona con trastornos paranoide de la personalidad. Inventó una persecución de su exmarido, afirmando que podía presentar una amenaza, y afirma que pueda presentar una amenaza para sí, para los otros, y por eso pide la prescripción de psicofármacos. Por el contrario, frente al relato del señor B, el doctor Z va a decir que su angustia es perfectamente normal y que en realidad la que tiene un problema psiquiátrico es la mujer, que es ella la que debe ser tratada. Le aconseja que la secretaria lleve un registro cuidadoso de todas las llamadas que su mujer le hace para que se pueda hacer una denuncia policial. Y concluye, parece que su esposa es una mujer profundamente alterada y posiblemente una mujer muy peligrosa. En este caso concreto, observamos 2 situaciones donde el sesgo de género aparece de manera indiscutible. De acuerdo a las autoras, el sesgo de género va a aparecer a partir del momento en que aparecen estas características que voy a pasar a enunciar. Juzgar más fácilmente a una paciente como mentalmente enfermo, si el paciente es una mujer o un miembro de un grupo racializado y o pobre. Juzgar más fácilmente a las mujeres que a los hombres por ser demasiado emocionales, considerándolas peligrosas. Recetar medicamentos que alteran el estado de ánimo más fácilmente para las mujeres que para los hombres. Considerar que las mujeres más que los hombres necesitan un seguimiento continuo y tratamiento. Tender a asumir un rol de estatus más alto en relación a las pacientes mujeres que en relación a los hombres, lo que incluye hacer que los pacientes masculinos formen parte del proceso de toma de decisiones terapéuticas, pero no las mujeres. Si el procedimiento adoptado por este doctor Z no puede ser considerado excepcional, si reconocemos ahí algo que se repite una y otra vez en muchas consultas psiquiátricas, debemos preguntarnos qué es lo que llevó a naturalizar ese tipo de situación. En el del año 2004, donde se publica este artículo, al año 2023, ayer, el día 8M, en el diario de aquí de España sale esta noticia: tratamiento para ellos, pastillas para ellas. Así se cuela la desigualdad de género en la consulta médica. Es un estudio hecho con 250 médicos de familia, que fue publicado en la revista Medical Care, y revela que el 25% de las mujeres son catalogadas como pacientes que se quejan en exceso, y que sus síntomas acaban siendo atribuidos a problemas emocionales, y por ese sentido, y en ese sentido derivado a la ala de psiquiatría. Aquí, en este artículo, aparecen algunas partes, algunas cuestiones que me gustaría destacar como para ir concluyendo. Una mujer acude a un médico de cabecera con dolor en el pecho. En la consulta de al lado se produce la misma situación, es exactamente el mismo ejemplo del año 2004 de Kaplan, pero bueno, esto ocurrió ahora. Pero el paciente es un hombre. La primera tiene más probabilidades de irse a su casa con un diagnóstico relacionado a estrés o ansiedad y con la prescripción de un tratamiento con ansiolítico. El segundo es probable
que salga de la puerta con una cita para una prueba que realizará con el cardiologista, para ver si tiene alguna enfermedad cardíaca. Lo que la mujer va a relatar va a ser visto como un problema emocional, aunque los relatos son exactamente los mismos, el mismo dolor va a ser visto como un problema emocional o como un problema cardíaco, depende de que se trate de hombres o de mujeres. Para concluir entonces, el androcentrismo que envuelve, que caracteriza a nuestra sociedad, que es una sociedad por definición machista, va a llevar a decir que las mujeres son muy histéricas, alterables, débiles, demasiado sensibles, y que ellos en cambio son fuertes y toman decisiones. Y esto es lo que dice, una médica de familia de las entrevistadas en este estudio de 250 médicos. Y esto, lo queramos o no, dice la médica, no se tiene en cuenta cuando una persona te cuenta un síntoma. Aunque no se quiera, se tiende a minimizar el dolor de las mujeres y a maximizar el dolor de los hombres. Se tiende a atribuir el sufrimiento a problemas emocionales y a problemas psiquiátricos, y no a problemas que pueden ser, por ejemplo, cardíacos. Entonces, para concluir, yo quería aprovechar un poquito esto de que ayer fue 8 de marzo y que el Día de la Mujer, para repensar un poquito nuestra salud mental. ¿Y qué tiene que ver esto del 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, con la salud mental? Bueno, yo creo que tiene todo que ver, porque el Día de la Mujer es un día consagrado a la memoria de luchas, de los derechos ya obtenidos, pero también dedicado a la lucha por los derechos que nos falta aún conquistar. Me refiero a, claro, el derecho a la igualdad salarial, de hombres y mujeres, fin de precariedad laboral, derecho a una vivienda digna, a la protección contra las diferentes formas de violencia psíquica, sexual, psicológica, a los acosos sexuales y morales, al reconocimiento de que las tareas de cuidado, fundamentalmente en la pospandemia, deben ser consideradas tiempo de trabajo. Todas estas cuestiones, y claro, sin hablar de los femicidios. Todas estas cuestiones están directamente vinculadas a la salud mental de cada una de nosotros. Esos sufrimientos que producen estas situaciones, la psiquiatría los va a acabar cristalizando con un diagnóstico que puede ser de depresión, de ansiedad, de bipolaridad, y los va a tratar con ansiolíticos y antidepresivos. Precisamos entender que muchas veces los diagnósticos están atravesados por una perspectiva de género, que supone exigencias imposibles de ser cumplidas por las mujeres. Perfectas madres y esposas, competentes trabajadoras, buenas gestoras de los hogares, felices delegadas, emocionalmente contenidas, nunca muy tristes, entre otras. Como varias autoras ya lo dijeron, y como intenté un poco resumir aquí, la psiquiatría es un saber esencialmente androcéntrico. Y es por eso que el día 8 de marzo parece ser un buen día para pensar esos sufrimientos a partir de una perspectiva más amplia, esto es a partir de una perspectiva de género, que también es sin duda una perspectiva política. Quizá debamos estar más atentos a los derechos que aún nos falta conquistar a las mujeres y menos preocupados por definir y multiplicar etiquetas diagnósticas para nuestras emociones. Bueno, y esto es justamente porque los diagnósticos, los derechos que aún tenemos que conquistar, ¿no? Son aquellos que nos deben centrar nuestra tarea, mucho más que multiplicar etiquetas diagnósticas para sufrimientos y emociones. Que vimos que en tiempos post-pandémicos se multiplicaron de una manera incontrolable. Bueno, para terminar entonces, podemos decir que los diagnósticos que sobran son algo así como los derechos y las libertades que nos faltan. Bueno, muchísimas gracias por la atención, voy a dejar de compartir. Muchísimas gracias, Sandra, impecable. Todo lo que resuena acá. No vamos a cortar esta cadencia, pero sí fuimos compartiendo con Milagros paralelamente a tu exposición algunos comentarios, después los vamos a retomar. Mili, ¿querés leer la próxima? No, gracias a vos, por favor. Siempre prestigiás los espacios donde participás y esta no fue la excepción. Muchísimas gracias. Sí, gracias, Sandra, porque aparte le diste
marco y contexto a algo que debería haber dicho un poco en la presentación, lo fuimos diciendo en las mesas del martes, no solo que este congreso se da en el marco de una fecha como el 8M, sino también, por lo menos en Argentina, a 40 años de la vuelta a la democracia, que no son cosas que quedan exentas de todas estas problemáticas, intereses, cosas que no se han solucionado, cosas a las que volvemos y reactualizamos y nos volvemos a preguntar. Así que bueno, gracias también por eso. Seguimos con Marcia Gabrieli López Pinto, ¿está bien? Vi recién que habías puesto tu nombre también. A ver. Que es un equipo más grande, entiendo que vas a presentar hoy en portugués. No hay problema, mientras sea lento, tranqui, vamos a entender todo eso. En castellano, el título sería Caracterización de la violencia en Espíritu Santo entre los años 2011 y 2018. Son unos 15 minutos, te aviso, para extensión a 20. Buenísimo que nos compartas. Y te escuchamos. A ver cuando inicie. Perfecto. Gabriel, y si precisas alguna ayuda de traducción, decime. Gabriel es tu nombre, perfecto. Listo. Bom, então, né, meu nome é Gabriele, como eu já tinha dito. Esse trabalho ele é derivado de uma iniciação científica realizada na Universidade Federal do Espírito Santo, aqui no Brasil. E eu fiz em conjunto com a Márcia, né, e com a Franciele, que é minha orientadora. Bom, então, para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da violência aqui no Brasil. E para a Organização Mundial da Saúde, a violência ela vai ser aquele uso intencional da força ou poder em uma forma de ameaça ou efetivamente contra si mesmo, outra pessoa, ou grupo, ou comunidade. E vai ocasionar ou pode chegar a ocasionar lesão, morte, dano psíquico, alterações no desenvolvimento dessa pessoa e privações também. E aí, aqui no Brasil, a gente tem, em 2011, o lançamento da portaria do Ministério da Saúde, de número 104, que traz a violência, tanto doméstica, sexual e de outros tipos, sendo obrigatória ser notificada. Então, os casos que aparecem de violência dentro do nosso sistema de saúde, eles devem ser notificados compulsoriamente pelo profissional de saúde ali que está atuando como notificador. E em 2016, a gente tem o lançamento de um manual do Ministério da Saúde, que ele se chama Viva, né? E esse manual, ele vai guiar os profissionais notificadores a preencher um instrumento da notificação, que aqui a gente chama de ficha de notificação de violência interpessoal e autoprovocada. Dentro dessa ficha, nós temos vários campos que vão ajudar a gente a caracterizar essa violência que ocorreu para constar ali no sistema de notificação. Bom, e aí, a partir disso, esse instrumento, ele também traz a tipificação da violência, explica um pouco a violência, né? Então, a gente tem a violência autoprovocada, que quando a gente tem o agressor e a vítima sendo uma mesma pessoa, então, eu cometendo atos contra mim mesma, e temos a violência interpessoal, onde o agressor e a vítima serão pessoas diferentes. Essa violência interpessoal, ela ainda se divide em uma violência comunitária, que é praticada na comunidade por uma pessoa, em espaços sociais, né, por uma pessoa conhecida ou não dessa vítima, e uma violência doméstica também. E aí a gente tem estudo de Garbin, dizendo que o ato de notificar, ele é
obrigatório para o profissional de saúde. E isso é previsto em lei. Então, esse profissional, ele tem a obrigatoriedade de notificar, como eu disse, né, compulsoriamente os casos de violência que aparecem ali. E isso é importante por quê? Porque a notificação dessa violência, ela vai ajudar a gente a traçar características do perfil de violência que acontece em determinado local, e a partir disso, a gente consegue delinear algumas estratégias para prevenir e combater, e principalmente prevenir, essa violência que está acontecendo ali naquele local. Então, o objetivo geral do nosso estudo é descrever as notificações de violência aqui no estado do Espírito Santo entre os anos de 2011 e 2018. Então, por quê? A gente fez um estudo epidemiológico com caráter descritivo, onde a gente vai falar o perfil dessa violência, e utilizamos para isso as notificações que foram registradas no período lá no Sistema de Informação de Agravos de Notificação. E esses dados eles foram disponibilizados para a gente através da Secretaria de Saúde do Espírito Santo. Então, o que nós analisamos? Quanto à vítima, a gente procurou conhecer o perfil de sexo, né? Se ela era predominantemente um homem ou uma mulher, a faixa etária que era mais acometida pela violência, a raça ou cor que essa pessoa autodeclara, se ela possuía deficiências e transtornos e a zona de residência que ela morava. Quanto ao agressor, a gente buscou também delimitar qual seria a faixa etária dele, o sexo desse agressor e se ele estava sob suspeita de uso de álcool no momento da agressão. E também fizemos a característica da ocorrência, ou seja, as características daquela agressão. Então, onde ela ocorreu, se ela é uma agressão que se repete ou se ela aconteceu uma única vez, se ela foi uma agressão que recebeu um encaminhamento após ser notificada, e qual tipo de agressão foi mais predominante, dentre sexual, violência física, negligência, psicológica, autoprovocada ou outros tipos. Então, esses dados que nós obtivemos, né, eles foram organizados em tabela e a gente processou no programa estatístico e analisamos mediante a análise descritiva, né, utilizando frequências bruta e relativa e intervalos de confiança de 95%. Esse estudo que foi realizado, ele já faz parte de um estudo maior, que é a violência nos diferentes ciclos de vida no estado do Espírito Santo, onde a gente faz uma análise epidemiológica, que foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade do Espírito Santo. E aí a gente reitera que todas as diretrizes, a resolução do Conselho Nacional de Saúde sobre pesquisa com seres humanos foram respeitadas na íntegra. Então, quais foram os nossos resultados? De 2011 a 2018, somente no estado do Espírito Santo, nós tivemos um número de quase 36.400 casos de violência que foram notificados. E aí, qual foi o perfil dessa vítima que a gente observou? Então, predominantemente, essa vítima, ela era mulher, que estava ali na idade adulta, se autodeclarava aqui no Brasil como sendo preta ou parda, não possuía deficiências e transtornos e residia na zona urbana ou ao entorno dessa zona urbana. Quanto ao agressor, predominantemente ele era um homem que possuía mais de 25 anos e que estava sem suspeita de uso de álcool no momento da agressão. E quanto às características da ocorrência, a gente percebeu que, predominantemente, ela ocorria na casa da vítima, possuía um caráter de repetição, então não era uma violência que ocorria uma única vez,
e também a maioria recebeu encaminhamento. E aí, quanto ao principal tipo de violência notificado, nós tivemos a violência física e, em segundo lugar, a mais notificada foi a violência autoprovocada, que a pessoa comete contra ela mesma, com 20,2% dos casos. Então, partindo um pouco para a discussão, a gente tem aqui no Brasil, infelizmente, uma cultura que foi baseada e ainda é predominantemente machista, uma cultura muito patriarcal, onde a mulher brasileira ela é colocada como um ser inferior diante do homem. E a partir disso, a gente tem um contexto, né, criado de vulnerabilidade, onde o homem ele é o ser que domina, que subjuga mulheres. E aqui eu abro até um parênteses, não só as mulheres, mas os grupos sociais que são considerados inferiores, infelizmente. E a partir disso, a gente tem, infelizmente, a mulher sendo um ser muito atingido pelo fenômeno da violência aqui no Brasil. E quanto à idade dessas mulheres que foram predominantemente adultas, né, a gente tem que a idade adulta, ela leva a pessoa a ter uma maior independência, no caso, para procurar um serviço de saúde do que se fosse uma criança. Uma criança, muitas vezes, ela na verdade, ela não tem, né, essa independência de ir procurar o serviço de saúde para notificar. O idoso também, muitas vezes, não tem. E isso pode influenciar na nossa variável da idade adulta ser a mais notificada. E aí, aqui no Brasil também, infelizmente, né, a gente traz muito aqui na discussão da violência no país as questões históricas desde da colonização, né? Então, a gente tem aqui no Brasil um histórico muito triste da escravidão, e essas pessoas consideradas pretas ou pardas, elas foram também as mais atingidas pela violência aqui no Brasil. E a vulnerabilidade delas, a gente tem estudos que ligam intrinsecamente à questão histórica aqui no Brasil de discriminação, de maior exposição à violência. Essas pessoas predominantemente são as mais marginalizadas, geralmente vivem em áreas de risco e, infelizmente, a gente tem ainda as raízes desse período da escravidão aqui no Brasil influenciando no cenário atual. Então, algo que aconteceu há algum tempo atrás, né, não tão lá atrás, mas que influencia até hoje. E a gente obteve um resultado de que a população com deficiência ela não foi tão significativamente atingida. Mas aí a gente traz uma crítica na nossa discussão, que muitas vezes essas pessoas, e aí retomando um pouco o que eu disse, elas não possuem, às vezes, aquela independência para ir ao serviço de saúde notificar. E também a gente vê muitas vezes essa pessoa sendo afligida pela violência pelo próprio cuidador, pelo próprio familiar que convive com ela. Então, o que a gente obtém aqui na nossa discussão é que esse dado ele pode estar sendo subnotificado. Às vezes, essa população até é mais atingida, mas esses casos eles não estão indo constar lá no sistema de saúde. Quanto à questão de que a população urbana ela teve o maior número de notificações, a gente também traz uma crítica, porque nas grandes cidades, nos grandes centros, o acesso ao serviço de saúde ele é muito maior do que na zona rural. Então, também pode estar havendo aí uma subnotificação, porque as pessoas da zona rural, muitas vezes elas não têm acesso a esse serviço de saúde, elas não têm acesso a instituições notificadoras. Então, esses dados, eles servem como crítica também. Por que nesses lugares esse acesso ele é tão dificultado?
E aí a gente traz esse estudo, inclusive, do próprio Espírito Santo, esse estudo que a gente traz para discutir. E aqui é uma diferença muito gritante de como a parte de notificação, ela se concentra nos grandes centros e a população rural fica desprovida desse recurso. Quanto ao homem ser o principal agressor, a gente tem um estudo muito interessante lançado no ano passado, que diz que desde a infância, na cultura brasileira, existe uma pressão para que esse homem ele não se demonstre como sexo frágil, que ele afirme a sua dominância diante dos grupos sociais considerados inferiores aqui no Brasil, dos grupos mais vulneráveis. E muitas vezes essa dominância ele apresenta na forma de violência, seja uma violência verbal, uma violência física, uma violência sexual. E essa questão também de muitas vezes, no nosso estudo, a suspeita de uso de álcool não ter sido uma variável significativa, não se apresentar como prevalente, também pode constar como uma subnotificação. Porque o que a gente observa quando a gente olha as fichas, e isso traz também uma crítica ao nosso sistema de saúde, a como nós temos que capacitar os nossos profissionais, essa ficha, muitas vezes, esse campo ele é ignorado. É um campo que ele não é preenchido, sendo que isso é muito relevante para a gente traçar uma característica do agressor. E aí, um dado muito triste também que nós obtivemos é a questão da residência da vítima ser o principal local de agressão. E a casa onde a gente, teoricamente, é o lugar onde nós deveríamos nos sentir seguros, ele é o local onde nós sofremos a violência. E isso se traz pelos estudos de Madeiro, pelos estudos de Soares, Guimarães e Bonfada, porque a casa, ela traz o âmbito da privacidade. E muitas vezes essa vítima, ela possui um vínculo com o agressor que está dentro da casa dela. Muitas vezes ele é o parceiro, ele é o pai. E lá dentro da casa você tem uma convivência com esse agressor. E tudo isso vai favorecer esse cenário de violência. E quanto ao caráter de repetição, que a violência não acontece só uma vez, infelizmente a gente tem a própria casa, né, como sendo um ciclo onde você convive com o seu agressor. E 2 estudos aqui realizados no Espírito Santo em 2021, a gente tem um dado muito triste de que tanto a população idosa como a população também infantil, as crianças, elas são predominantemente vítimas de violência repetida. Então, não é algo único, não é algo que acontece uma única vez, é algo que se perpetua. E a gente vê nesse momento como que a violência, ela atinge todo o ciclo de vida dessa pessoa, desde criança, adulta e até idosa. Então, Gabrielita, disculpa, quedan 4 minutos, 5, digo por si falta mucho. Não falta, eu já estou terminando. Então, a gente tem, né, também para discutir aqui que a principal violência notificada foi a violência física. Só que não é porque ela foi a principal notificada que ela é a única que ocorre. A gente tem um entendimento, tanto da sociedade como uma cultura, que violência é aquilo que vai deixar um roxo no seu braço, um roxo no seu olho, é aquilo que vai deixar marcas visíveis para que as outras pessoas possam ver. Consequentemente, essa violência, ela vai ser a mais notificada pelo serviço de saúde. Ela é a violência que se mostra. Mas e a violência sexual, que não é amostrada? E a violência autoprovocada contra si, que muitas vezes é escondida? A violência psicológica, a violência através de palavras. São violências que existem. E são violências que não podem ser negligenciadas em momento algum. E aí, como conclusão, né, para finalizar, eu trago que esses resultados apresentados, eles contribuem para a gente traçar o perfil da violência que acontece aqui no Estado,
mas que não vamos seguir eles puramente por conta de todas as limitações que nós observamos, como a questão da subnotificação, a questão da incompletude de preenchimento das fichas em campos que seriam essenciais para a gente traçar estratégias, né? E aí, a partir do que a gente obteve, isso facilita a gente a traçar planos para combater e, principalmente, prevenir essa violência aqui no Estado. E também podemos, através disso, consolidar as nossas redes de proteção para assegurar o princípio da Constituição do Brasil, que é que toda a população deve ter direito à segurança e também trazer a dignidade humana, a maior qualidade de vida. E aqui eu trago, né, rapidamente, que nós temos 2 números aqui no Brasil, onde pode ser feita a denúncia da violência, que é o Disque 100 e o 180. Essas foram as referências que nós utilizamos, e eu agradeço desde já pela atenção e pelo tempo, né? Não sei se eu ultrapassei um pouco, mas muito obrigada. Estuvo perfecto. 1 minuto sobró, quedó de más. Y se entendió muy bien. Totalmente. Gracias, Gabrieli. Muchas gracias. Bien, nos quedan 2 presentaciones más y luego pasamos al intercambio, los comentarios. La próxima presentación es de Alejandro Castro. Alejandro, ¿estás por ahí? Hola, sí, Hola, ¿cómo estás? Bueno, acá estamos las caras de quienes respondíamos mails y arreglábamos horarios y etcétera. sí, gracias por eso. Está complicado con el horario. No, por favor, pasa cuando es regional y así, y para nosotras, aunque intentamos a veces hacer bloques temáticos para alimentar esas discusiones, también entendemos que los horarios entre quienes participan y quienes comentan son un criterio de orden relevante. No, Entonces, pero muy agradecido. Sí. buenísimo. Entonces, Alejandro Castro nos va a estar presentando una ponencia titulada Los efectos performativos de la psiquiatría, la violencia psiquiátrica chilena. ¿Cierto? ¿Ese es el Sí, título? ese es, justamente. Lo modifiqué, pero un poco, lo había modificado anteriormente, pero Pero queda más este claro. es justamente eso es lo que estamos preguntando, si este es el título final, para poder Es el presentarlo. título. ¿Sí? Listo. Ese es Se de ve la la, pantalla, ¿cierto? sí, es de la caricatura de Bailuz. Sí. Ah, excelente. Bueno, todo tuyo, Alejandro. Ok, bueno, les cuento un poco. Esto es una dimensión de mi tesis doctoral de sociología y donde trabajo una investigación sobre los efectos performativos de la psiquiatría en la vida de las personas con diagnóstico psiquiátrico, donde hice un estudio articulado, un estudio narrativo en una primera instancia y un estudio de discurso sobre la psiquiatría chilena y, y en donde hago una entrevista a 25 personas que tienen diagnósticos psiquiátricos severos, esquizofrenia, bipolaridad y depresión severa, en el contexto de la salud mental pública chilena. Y en ese contexto, más o menos, se va a entender, digamos, los relatos, digamos, de la psiquiatría, los relatos de los usuarios de la psiquiatría en Chile. Entonces paso más o menos a... Y dentro, esto en el contexto también de los estudios de la performatividad y los estudios de ciencia y tecnología también, que donde se enmarca un poco globalmente. Así que lo voy a pasar a explicar un poco. Pues, primero que nada, pensar, hoy, cierto, la locura históricamente siempre es un problema, hasta el día de hoy lo sigue siendo, y eso implica pensar también las personas que han sido diagnosticadas o designadas con etiquetamiento psiquiátrico, es decir, diagnóstico, ¿cierto? Y eso significa cruzar por distintas experiencias que lo relacionan intrínsecamente en el campo de la salud mental y la psiquiatría, y ese posicionamiento disciplinar se enmarca, ¿cierto?, en el campo de la salud mental, y que se establece a través de una relación jerárquica universal donde el sujeto loco, entre comillas, ha quedado siempre en el rol de subordinado frente al poder psiquiátrico, algo que ya lo sabemos claramente en los textos de Foucault, y entre otros. Y lo que busca un poco comprender la experiencia de la locura a la luz de los tratamientos de la psiquiatría que se endosan la vida del loco en la salud mental pública chilena, a través de un paradigma narrativo, donde busco conocer cuáles son los efectos performativos que la psiquiatría tiene en personas diagnosticadas a través de su propia experiencia, y este trabajo se realiza, digamos, a través de un análisis de experiencias
de la salud pública chilena, como decía, específicamente el Hospital Barros Luco y los centros comunitarios de salud mental de la zona norte y la zona sur de Chile. Entonces, un poco, voy a avanzar. Una segunda categoría importante con la que traté de analizar esto tiene que ver con el sufrimiento psíquico, que va a consolidar un poco la violencia psiquiátrica, tanto simbólica como física, y de esa manera, y a través de dimensión enunciada a partir de los relatos de los propios locos, vamos a ver cómo los relatos de la psiquiatría muestran la violencia psiquiátrica que todavía se perpetúa en el tratamiento chileno. Y todo esto se sustentaría, digamos, en una práctica discursiva desde lo que se instala un modo gubernamental, es decir, de una serie de dispositivos psiquiátricos a lo largo de todo el país, que en Chile es muy conocido al menos, tiene un desarrollo casi nacional y muy extenso desde el año 92 para acá. Entonces, y esta intervención pública que se constituye biopolíticamente como una forma de control social sobre una población determinada, está definida, ¿cierto?, a través de diagnósticos como la esquizofrenia, la bipolaridad y la depresión severa, que en Chile son considerados los trastornos psiquiátricos severos, que son justamente también los que tienen garantía explícita en la salud chilena, es decir, acceso directo y gratis, y que también asegura un disciplinamiento social en relación a este fenómeno. Entonces, yo lo que hice un poco, para que se pueda entender en esta construcción conceptual y ensamblaje teórico, es definir 4 dimensiones más grandes, teóricamente hablando, hablar de personas con diagnóstico psiquiátrico o loco, y loco acá porque se entiende que hay todo un movimiento social que va a definirse también como una vindicación política de la noción de loco, a través de la perspectiva de la gubernamentalidad y biopolítica, tanto Foucaultiana como más post-Foucaultiana, Rawls, entre otros, la teoría de la performatividad, entendida desde la perspectiva de los estudios de ciencia y tecnología, y la idea de experiencia de sufrimiento. Esto bajo el enfoque narrativo, donde utilizo a Benjamin, Chase, Reisman, entre otros, justamente para entender la experiencia como un diagnóstico psiquiátrico es abrirnos a una narrativa que cuenta acontecimientos perturbadores de la vida del loco, pero además de cómo ellos ensamblan la vida social, más allá de los significados personales, que también revelarían una visión social y profundamente historizada de la locura, y por otro lado un enfoque discursivo, que de acuerdo a los estudios ya de análisis clínico del discurso, podríamos entenderlo como un fluir de conocimiento, pero que está determinada por hechos, como también una acción formativa que moldea la sociedad y ejerce poder convirtiéndose en un discurso dominante, de acuerdo a lo que dice Jagan. Y eso enmarcado en el enfoque Foucaultiano, Teun van Dijk, Farcliffe y Wodak, entre otros. Entonces, mi investigación es de un estudio comprensivo donde se hicieron 25 entrevistas en profundidad de corte temático, de acuerdo a lo que dice Reisman, 23 personas diagnosticadas del servicio psiquiátrico sur y norte, 9 personas con esquizofrenia, 9 personas con trastorno afectivo bipolar, 5 personas con depresión y 2 expertos de la psiquiatría, el director del hospital psiquiátrico chileno, que es el más antiguo de Chile desde 1850, que existe, el Hospital Horvitz, y la unidad de salud mental del Ministerio de Salud. Además hice 12 observaciones etnográficas en espacios públicos, en intervenciones realizadas por un hospital de día, dentro de distintos lugares, espacios públicos, el metro, parques, museos, entre otras cosas, y reuniones y marchas de grupos antipsiquiátricos que se denominan acá en Chile como Sobre la Psiquiatría. Además de los 5 documentos gubernamentales que analicé, los planes nacionales de salud mental del 2000, del 2017, los decretos 570 de internación en contra de la voluntad y las guías clínicas GES, que son estas guías clínicas que explicaba de depresión, esquizofrenia y trastorno afectivo bipolar. Entonces, las narrativas justamente de las personas que han sido diagnosticadas psiquiátricamente emergen con fuerza a propósito de qué significa vivir con un diagnóstico, con un problema de salud mental, y ser loco hoy día en nuestra sociedad está más bien asociado a ser un enfermo psiquiátrico, es decir, y la idea un poco es ver este fondo. Perdón, ¿sí? Estás con tiempo, digo, vamos 6 minutos, porque quizás esto es una parte interesante para poder entender y después preguntar o repreguntar, digo, podés, si queréis, que más lento no hay drama, Sí, aparte, perdón, considerando que también tenemos compañeras y personas que están acá que el castellano no es la lengua que utilizan habitualmente, así como Gabriel tomó esta cadencia, por ahí nos puede ayudar a que todos entendamos mejor la argumentación. Entendemos que por lo general hable muy rápido.
nos piden, no, y en los congresos nos piden ir volando, intentamos como pausar un poco esa lógica y nada, que tengas un tiempo, sobre todo por la complejidad de lo que estás presentando. Ahora sí, te Sí, dejo. sí, bueno, que en el fondo esto no es lo principal, pero lo voy a ir explicando, no se preocupen. Entonces, bueno, la idea un poco es cómo vive el propio loco esa experiencia de ser referido como tal, es decir, vivir como loco, se refiere esencialmente a un vivir diagnosticado, a adoptar una forma de vida que viene en un proceso que transforma todos los aspectos de esta. Y esto es interesante porque la teoría de la performatividad, desde la perspectiva de ciencia y tecnología, lo que muestra un poco es cómo una ciencia puede transformar la vida de las personas de manera performativa, es decir, no necesariamente con la conciencia que ello significa tener esa transformación. Eso es lo que plantea Michael Callon, entre otros autores que son Claudio Ramos, Zinke, entre otros. Y de alguna forma, que la mente se desvíe de cualquier sociedad que se determine como normal, sumado a que el resto de la sociedad interprete que esa desviación es un signo de locura, determina la experiencia en sí de una persona que cruza por esta condición. Entonces, la violencia y el sufrimiento en la experiencia de ser nombrado psiquiátricamente aparece casi mágicamente a partir del diagnóstico psiquiátrico, como la esquizofrenia, por ejemplo, que funcionan de una forma violenta en la experiencia del ser humano, constituyéndose como un padecer el mal. Y esto en el muy sentido de Emmanuel Levinas, cuando habla de la idea del mal, que coarta la libertad del sujeto. Entonces, en la vida de las personas que han sido asignadas y asociadas a una enfermedad mental, el diagnóstico se convierte en un mal, en lo peor que ha podido heredar de algún lugar que no se sabe muy bien de dónde viene, y este llamado sufrimiento psíquico está sujetado a un modo de vivir, donde tener la marca del diagnóstico es producto de un modo de ser del individuo y que es clasificado de acuerdo a ciertas nomenclaturas que definen lo que es normal y lo anormal, y por lo tanto la forma de entender las emociones y el pensamiento. Fíjense, esto es parte de una observación etnográfica, voy a ir articulando esto justamente para ir mostrando. Este es un relato que se dio en una reunión de los grupos de antipsiquiatras, personas que son parte también de los tratamientos de salud mental chilena. Dice, yo soy loco ante todo y he sufrido por ser loco y no me gusta sufrir pero he aprendido del sufrimiento. También soy poeta, pero nadie me dice así porque ante todo soy loco, enfermo mental, psiquiátrico, tonto, estúpido y puro diagnóstico. Si voy al médico soy esquizofrénico, si voy a comprar pan soy culiado a la cuadra, si voy a presentarme a un trabajo, soy un discapacitado, o sea, entonces, ¿cómo no sufrir así si me obligan a sufrir? Y estos terapeutas que no son esquizofrénicos y bipolares están del otro lado de la mesa del box y escriben lo que nos pasa, después nos estudian, hacen clases con nosotros y nos muestran a sus médicos, escriben libros y papers, después nos encierran y nos inyectan. A mí me pusieron electroshock porque mi mamá aprobó que lo pusieran y después quiere que no la odie. Y el odio dicen que viene porque estoy psicótico y después me vuelven a encerrar. ¿Cómo quieren que no sufra así? Este es uno de los primeros relatos que voy a ir mostrando. Otra dimensión interesante tiene que ver con la experiencia violenta con el psicofármaco. Siempre, al menos en Chile, la mesa de psicofármaco que estuvo el día martes explicaba esta situación que al parecer no es igual que en toda Latinoamérica. En Chile, la obligación de tener un tratamiento psiquiátrico, al menos en lo público, está condicionada por la toma de psicofármacos, siempre, tanto en atención primaria, secundaria como terciaria. Entonces, al emerger el diagnóstico psiquiátrico, emerge de manera inherente y de modo casi mágico el tratamiento psicofarmacológico, y de ese modo el psicofármaco se transforma en un axioma en los individuos que escolta silenciosamente la vida cotidiana de quienes han sido diagnosticados. Y por periodos extendidos, 30, 40 años, y que logramos ver en algunas situaciones, tanto personas con esquizofrenia como con bipolaridad. Y la toma del psicofármaco, que aparece como la estructura principal del tratamiento psiquiátrico, emerge básicamente como una forma de evitar la descompensación y para que muchos, de alguna forma, evitar la consecuencia de lo que ocurre dentro de la hospitalización. Y así el sufrimiento psíquico queda anclado a una especie de coerción implícita, una coerción violenta, que representa el uso del psicofármaco. Y aquí voy a mostrar una entrevista. Dice, a mí, la verdad, no me gustan los remedios. Siempre que me los tomo me dejan apagado. Cuando ando de mal humor, por las cosas malas que me pasan, no me los tomo porque me da rabia. Me los tomo porque los médicos, los terapeutas y los psicólogos me repiten siempre que me hacen bien y que es para que no me enferme más. Pero a mí no me gustan y es verdad que les dejo los remedios en ciertas ocasiones.
Yo creo que los psiquiatras no entienden que a uno no le gusta tomar remedio y prefiero que me inyecten, y eso porque el Modecate me hace muy mal, me deja como una planta. Yo les miento a veces a los médicos y les digo que me tomo los fármacos, pero no es así. Pero es porque me da rabia tener esta enfermedad, me enoja mucho. Y si les digo que no me tomo, que no los tomo, después me hospitalizan en el psiquiátrico nuevamente. Así que después vuelvo a tomarlo. He pasado por varios remedios. La última que he tomado es la clozapina, y si bien me hace mejor que otro, me mantiene salivoso, con sueño y no puedo pensar. Bueno, aquí también uno puede reflejar como la violencia simbólica de uno de los instrumentos más interesantes de la psiquiatría, como el psicofármaco, un dispositivo tecnológico muy interesante, se impregna, vamos a decirlo de ese modo, en la vida cotidiana de las personas. Por otro lado, hay algo muy conocido, yo creo, en toda Latinoamérica, es la violencia que ocurre, el sufrimiento y violencia en la hospitalización psiquiátrica. Algunos indican que la hospitalización tiene significaciones positivas, es decir, creen que es benéfica cuando están cursando crisis, y que por tanto a largo plazo tienen efectos buenos en su vida. Sin embargo, muchos aclaran que una cosa es el beneficio, las personas que fueron entrevistadas, y otra el hecho de estar hospitalizado, encerrado, es decir, privado de libertad y el miedo que ello produce. De alguna forma, en ese sentido, la hospitalización voluntaria o involuntaria emerge como una narrativa del sufrimiento donde la soledad, la tristeza, el dolor, que en principio se asocia a lo psíquico o a lo psicopatológico, emerge como una consecuencia radical del abandono. Entonces, la vida cotidiana al interior de la hospitalización psiquiátrica funciona de alguna forma como la despersonalización del sujeto. Nadie explica nada, a lo interno se convierten en objetos que son manipulados, manejados de modo insospechado. Ya los estudios de Goffman lo plantearon en los años 50 esto. Fíjense aquí dos extractos de relato. Dice, o sea, lo que a mí me sucede, hospitalizada, cuando me descompenso, es que me quiero ir de ahí, pero anularon mi voluntad. Ahora que lo pienso bien, quería irme y no podía, me lo impedían. Y lo que ocurre después es la reacción normal, creo, de querer irme a mi casa y estar libre, y después de eso me amarran, me inyectan y despierto un día más, un día después, y eso es traumático. Otro entrevistado dice, no deja de ser cruel estar hospitalizado, ya sea en el Horvitz o en el Barón Luco, dos hospitales chilenos, uno el hospital psiquiátrico y otro un hospital general. Porque estar encerrado es igual que estar en una cárcel o un campo de concentración. La diferencia es que acá somos todos locos, supuestamente. Otra dimensión importante tiene que ver con el sufrimiento y la violencia y el estigma, y que ya, bueno, muy teorizada en Goffman y otros autores, Robert Link, por ejemplo, la deshumanización que debe atravesar la persona asociada a la locura, a una enfermedad mental, en el caso de la hospitalización, se encarna también en imaginarios sociales que funcionan en los cuerpos y las emociones de estas personas, yendo incluso más allá de la hospitalización o del diagnóstico, y desde antaño se ha asociado al loco a la violencia, al crimen, a los desajustes sociales. Y el solo hecho de que existan actos sin sentido en la sociedad, por ejemplo, los medios de comunicación, se asocian a eventos de problemas psiquiátricos, psicológicos. Y esto es interesante, al irrumpir la verdad diagnóstica, sellada a través de un informe médico, emerge la verdad científica por sobre la experiencia humana, y aunque una persona con este diagnóstico sea la más tranquila, pasible, buena, siempre cabe la posibilidad que sea un asesino, y aunque éste niegue o lo diga, que nunca lo podrá hacer, el argumento diagnóstico funciona como un recordatorio que el salvajismo de la esquizofrenia en cualquier momento se puede desatar, como esto dentro del contexto de un estigma. Tres extractos del relato. Dice, nos ven como gente negativa, otros creen que los golpearemos, pero que somos violentos y nada, nunca he golpeado a nadie, pero uno se enoja y creen que somos asesinos. Y todos nos enojamos en la vida, somos tan normales, pero eso nunca podría decirlo a alguien que tiene esquizofrenia porque no nos creerán. No es para contar que uno tiene otro relato, esquizofrenia, lo miran mal a uno inmediatamente, y ha llegado a la conclusión que creen que uno los va a golpear, enterrar un cuchillo, etc. Y eso es de las películas. A uno no le pasa eso, yo no soy violento, a mí me da tristeza y esa es mi enfermedad. Y otro entrevistado dice, no tengo la discapacidad y no me gusta que me discriminen, pero para el Estado soy un discapacitado. ¿Qué felicidad puedo tener con eso? Solo raya contra el mundo. Bueno, aquí hay una forma de expresiones simbólicas también de cómo se expresa la violencia psiquiátrica. Otra dimensión que analicé tiene que ver con la violencia médica y profesional y el sufrimiento del loco. Es decir, aquí donde Alejandro, entra... ¿Sí? perdón, ahora sí quedan unos 5 minutitos más o menos. Digo, Ok, entiendo que igual ya estás por el cuarto concepto, pero para irte avisando. Gracias por haber bajado un poquito la velocidad, se entendió muchísimo mejor. Entonces, la violencia médica profesional está relacionada con lo terapéutico, que de acuerdo a Díaz y Moreno, que son psiquiatras españoles de la EN, lo definen como una acción integradora de promoción y prevención primaria en salud
prevención secundaria y rehabilitación. Pero cuando el loco, entre comillas, siempre narra su propia historia y confía en el otro, hablando y expresando sus emociones, tiene que ver con un vínculo, el famoso vínculo terapéutico que se da entre paciente y profesional y que interviene en favor de la recuperación y tratamiento. Sin embargo, uno puede preguntarse cuándo se volvió violento esto último, y esta correspondencia se ve complejizada si pudiéramos observar de otro modo y bajo los propios relatos del sujeto cuando muestran que este vínculo se vuelve perverso. Fíjense, este relato parte de una observación etnográfica, dice, siempre son los terapeutas los que se llegan a nosotros y nos llevan al COSAM. El COSAM son los Centros Comunitarios de Salud Mental. Y nos encierran y cuando ellos suponen que estamos mejor, nos liberan del cautiverio. Ellos nos infantilizan y se hacen pasar por nuestros amigos. Así confiamos en ellos, pero a la hora de encerrarnos no lo dudarán, porque están convencidos que es lo mejor. Y nosotros les seguimos creyendo. No cuestiono la relación que uno tenga con el terapeuta, es decir, el psicólogo, el trabajador social, etcétera, a lo que uno le pueda decir, pero es cuestionable que eso se alargue en el tiempo, porque es un amigo prefabricado. Varios en ese momento en la reunión decían, sí, sí, eso es verdad. Ellos se hacen nuestros amigos, pero a la hora de encerrarnos deben hacerlo. Somos como perritos para ellos. No hacen cariño, pero también nos maltratan. Ellos son los amos. Bueno, no voy a hacerlo muy rápidamente. Quería explicar lo que es un proceso performativo, por el tiempo no lo voy a lograr hacer, y justamente la idea es ver cómo estos procesos performativos, que son de verdades científicas, psiquiátricas en este caso, han transformado a través de distintas formas, marcos institucionales, esferas públicas, imaginarias, organizaciones sociales, al propio individuo loco. Una de esas dimensiones que lo terapéutico justamente dice, lo leo con esto, dice, el COSAM ha sido un buen lugar, tiene atención humana y no te tratan mal, pero nunca me han faltado los remedios. La doctora me ve y me pregunta siempre, ¿qué le pasa? Yo le digo a la doctora, yo no funciono con la demás gente, no me entiendo con los demás. Además, los psicólogos, trabajadores sociales son muy amables con uno, conversan sobre tus problemas, que uno se los deja para uno, o los conversan con los compañeros. Ellos se interesan verdaderamente por los problemas de unos. Son como amigos, de esos que no encontramos por el hecho de tener esquizofrenia. El COSAM es algo importante para mi vida, porque justamente es un lugar creado para nosotros, los que tenemos enfermedades mentales. Yo me quedaba mirando el techo en casa y mi hermana me dijo, ya, te llevo al COSAM porque no tiene ninguna relación con las demás personas. Así que en el COSAM a uno lo mantienen entretenido porque se preocupan de uno. A mí me gusta estar acá en talleres y estoy con los chiquillos, es decir, otros compañeros que les pasa lo mismo que yo. Y me he ido bien con eso. No podría vivir sin el COSAM hoy. Bueno, aquí se expresa la dependencia performativa que tiene una institución pública como por ejemplo el COSAM a propósito de la relación performativa. Y con esto voy a terminar, no voy a seguir más, pero el bautismo diagnóstico. Yo en la tesis doctoral le llamo a esto justamente cuando emerge el diagnóstico y cómo el diagnóstico performa como noción científica la vida de un ser humano y la transforma. Dice lo siguiente, estos dos últimos relatos. Dice, el médico psiquiatra me dice que yo tengo una enfermedad mental, esquizofrenia, para mí era algo así como el terror. Claro, eso era para mí, porque era lo último, lo más bajo de tener esquizofrenia, mal de la mente, pensar cosas que no son. Es una enfermedad que te discapacita a las personas y me convertí en un discapacitado. Mi carnet de invalidez lo dice así, soy un discapacitado. Entonces, de un día para otro me convertí en un discapacitado psíquico y yo no me sentía así. Entonces, por eso me costó aceptar la enfermedad. Y tuve que aceptar la enfermedad porque los doctores insistían en que tenía eso. Entonces dije, ya, bueno, será. Debí aceptar con los años que sí lo soy. El último relato dice, en Santiago varias veces me han discriminado por ser esquizofrénico, sobre todo cuando presento mi carnet de discapacidad. ¿No es que dice que tengo esquizofrenia y al tiro te tiene un discapacitado? Bueno, eso es lo que hace el carnet. Una vez subí a la micro y mostré la tarjeta de discapacidad sin querer. Y el chofer me dijo, así que eres discapacitado y esquizo. Ya, sube nomás. Eso me llenó de vergüenza con toda la gente que iba en el bus. Esto puede mostrar un poco cómo el diagnóstico transforma la vida de los sujetos y dejan de ser sujetos, sino se convierten en una noción performativa como es la discapacidad. Soy discapacitado. Es muy interesante cómo nosotros seguimos hablando de discapacitado cuando las propias personas que son discapacitadas, entre comillas, les avergüenza ser nombradas de ese modo. Y bueno, voy a leer esto porque me parece súper importante por la mesa y con esto termino. Violencia psiquiátrica como efecto performativo. Fíjense lo que dice, mi experiencia de haber estado hospitalizada fue en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile y que fue horrible. Ahí fue conejillo de India. Me llevaron dopado a hospitalizarme porque mi mamá me dio unos remedios a escondidas por orden del psiquiatra. Me dormí, no me di cuenta de nada. Desperté amarrado en una sala del hospital, decían que era por mi esquizofrenia.
ya que era peligroso tener ese diagnóstico. Me hospitalizaron en contra de mi voluntad. Después despierto, veo que me están colocando cables en mi cabeza y me asusto. La cosa es que me están colocando cables para hacerme un electroshock. Fue terrible eso. Porque yo reconocí la máquina y ni siquiera yo había aceptado eso. Y tampoco se me había informado que me lo iban a realizar. La cosa es que yo dije, a mí no me tienen que venir a hacer eso en la cabeza y yo no estoy loco como ellos dicen. Después empiezo a sacarme los cables de mi cabeza y las enfermeras me gritan, no se lo saque, pero ya me lo había sacado y casi todos, cuando entonces, me había sacado casi todo, cuando entonces me toman unos médicos paramédicos y me inyectan y no suben más de mí nuevamente. Fue algo horroroso lo que viví, porque nadie nunca me dijo nada de hacerme un electroshock y nunca nadie me dio una explicación sobre eso. De hecho, recuerdo poco lo que pasó ahí y ya no quiero preguntar. Fue traumático para mí estar hospitalizado en el psiquiatra. Termino con eso. La idea un poco era presentar esta parte de la investigación un poco y estos relatos de la locura que reflejan la violencia tanto física como simbólica de la psiquiatría en Chile. Eso, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Alejandro. Después tenemos este momento de preguntas, comentarios, algunos aportes, devoluciones. Yo me anoté muchas cosas, porque aparte lo que presentaste ahora pudo ser mucho más amplio que el escrito, que se permitía un resumen corto, ¿no? La única pregunta que ahora te quiero hacer es, ¿en el certificado de discapacidad en Chile tienen que poner su diagnóstico? Sí, así es. Bueno, es terrible. Se ajustan a la normativa de la Convención Internacional de Discapacidad, por eso, porque aquí se valía eso. No, no, Acá pero tienen después en el documento certificado me parece que es algo para tener en cuenta, sobre todo haciendo Sí. comparativos con otras experiencias nacionales. Yo acá no lo... No, no. Bueno, Chile ahí es mucho más complejo en ese sentido. Bueno, Chile es un país muy biologizado por lo demás, entonces la discapacidad está asociada a una discapacidad física, pero cuando es psíquica, como no se nota, entre comillas, tiene que ir puesta en el certificado. Hoy Tiene que día ser notable. sí, muchas personas ya no se postulan justamente por el hecho de que en el carnet de discapacidad te aparece. Es como un doble estigma de profundización. Bueno, ahora podremos volver. Gracias, Alejandro. Nos queda la última presentación a cargo de Alejandro Guerrero Torrengra, Carlos Castañeda, Leandro Buzón, que es una ponencia escrita entre Venezuela y Colombia, denominada Migración Venezolana, el rol de las mujeres venezolanas para potenciar la integración en el espacio público migrante. ¿Es así, compañeros? Este es el título final, porque recibí uno al principio y después recibimos otro y estamos consignando cuál es. ¿O es el... Buenos días, ¿se oye? Sí, se oye perfecto. ¿Se escucha? Sí. Ok, eso es pregunta de rigor en estos casos, disculpen. Sí, en efecto, nuestra ponencia, escrita básicamente a 6 manos, se titula Políticas Públicas e Integración de la Migración en el Espacio Público Colombiano, ¿no? Pero Ah, en el camino Ajá, no, eso, perdón. en el Sí, sí. camino en el camino de la construcción de la investigación, pues hemos ampliado a otros temas y hemos dejado otros de lado, ¿no? Como es quizás común en cualquier camino investigativo, ¿no? Y concretamente agregamos un subtítulo que es casi la parte final de la presente ponencia, que se Listo. titula Migración venezolana, el rol de la mujer para potenciar la integración del espacio público del migrante. Entonces, ¿Ok? les voy a pedir si Eh, alguno de ustedes puede, en algún momento en el chat, escribir el título final con el que quieren que se consigne. Así no tenemos equivocaciones ok. posteriores. ¿Sí? Perfecto. Mi colega Leandro, pues quien está en Colombia, yo me encuentro en Venezuela, se encargará de redactarlo por el chat, ¿no? Bueno, básicamente la centralidad de la investigación consiste en lo que son las aproximaciones reflexivas, como por ejemplo qué es ser migrante venezolano, su integración en el espacio público que le recibe, las incidencias sobre los sistemas políticos de los países donde se ha dejado esta migración asentada, ¿no? Y se toma como punto central las aproximaciones reflexivas en términos de que hablar quizás de momento sin
sin esa cordura que a lo mejor el paso histórico de los hechos sociales nos da, nos permite solamente aproximarnos reflexivamente hacia algunos enunciados sobre la migración, ¿no? En este sentido, pues, la migración se produce en un contexto de lo que se ha denominado para el caso venezolano una crisis humanitaria compleja, ¿ok? Por un poco la situación política del país, no voy a entrar mucho en desarrollo de ello, la carencia de servicios públicos, el alto costo de la vida en términos generales, ¿no? Ellos nos ha llevado a reflexionar sobre unas preguntas que se siguen manteniendo como guiatura a lo largo de la investigación, que es cuáles son los símbolos que distinguen esta migración, ¿ok? Así como podemos distinguir a colegas o hermanos latinoamericanos, por ejemplo, a los argentinos por el mate, a los andinos por la ruana como vestimenta, ¿ok? En Latinoamérica hay unos símbolos desde el punto de vista de apreciación visual que identifican un poco la migración venezolana, sobre todo la que llega a pie a los países receptores, ¿no? Me refiero concretamente a ese bolso tricolor que en algún momento el gobierno venezolano da para los colegios y que sirve básicamente como, no sé cómo decirlo, como morral, quizás para envío de transporte de las pertenencias en ese largo recorrido de los migrantes venezolanos. Igualmente, cómo es la relación del espacio público con el migrante venezolano. Hemos conseguido investigaciones previas sobre, bueno, la migración venezolana llega un poco ocupando espacios públicos, un poco para vender, para sobrevivir, otro tanto también para vinculado a aspectos de la salud social o mental, recrearse con fines recreativos, ¿no? Normalmente para nosotros los venezolanos cuando visitamos otros países, por nuestra arquitectura que es diferente, no tenemos construcciones palaciegas o quizás no valoramos mucho la arquitectura y el urbanismo, digamos que bien planificado, ¿no? Y son cosas que nos llaman ciertamente la atención, ¿ok? En ese sentido, también tenemos algunas preguntas como cuáles podrían ser las principales propuestas de políticas públicas, ¿ok? Que allí es donde entra el campo de la mujer, ¿no? El rol de la mujer que juega en la migración, ¿no? Entonces, de esa manera, quizás esos espacios públicos, espacios me refiero desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista urbanístico, esos puntos de encuentro, ¿no? Que a veces llegan un poco y nos integran, pero también nos pueden producir algo de rechazo por algunas circunstancias, ¿no? Del mismo modo, pues, hoy en día las cifras, cuando revisamos las cifras de organismos internacionales en cuanto a la migración en términos generales, no tanto la venezolana, vemos que la misma ha aumentado de 10 millones, en 10 millones por cada año, ¿ok? Tengo escrito algo un poco por acá, 27 millones perdón, 272 millones de migrantes, eso para el año 2020, eh, pero en el año 2017 eran 258, y así sucesivamente, ¿no? Para el año pasado, que quizás son las cifras más exactas, tenemos 282 millones de migrantes en todos los continentes, ¿ok? De esa forma, pues uno de los aspectos se, que, bueno, más allá de describir la realidad venezolana, las condiciones de la inflación, ¿ok? Y de la hiperinflación, bueno, también se tiene en cuenta que estos procesos pues vienen a ser integraciones aculturativas en algunos momentos, correlaciones o vinculaciones con las, lo que son las tradiciones culturales de otros países y nos estamos refiriendo concretamente a aspectos hasta gastronómicos y deportivos, ¿no? De esa manera, por ejemplo, se han creado en el caso de Argentina
la Asociación Civil de Médicos Venezolanos en Argentina, ¿ok? Que tiene por objeto básicamente consolidar la integración de los galenos cuando migran, por ejemplo, a ese país. En el caso de Colombia, por ejemplo, es muy común el aspecto vinculado al deporte, al fútbol y al béisbol, como formas de integración en esos espacios públicos, ¿no? Y llegando básicamente a lo que es un aporte sobre la investigación, que es que insisto, es algo que estamos construyendo, tenemos el rol de la mujer venezolana. ¿Qué pasa? A ver, los latinoamericanos tenemos un pasado histórico en común, una religión en común, un colonizador en común, si se quiere, aspectos religiosos en común, entre otras. Sin embargo, hablar de Latinoamérica también es una generalidad. Realmente tenemos aspectos en común, pero somos diferentes, por así decirlo, ¿no? En ese sentido, cuando se comienza a construir la sociedad venezolana a raíz de la independencia, nuestra guerra duró 20 años, lo que mató al 70% de la población masculina y toda la literatura, perdón, el 60% de la población masculina y la literatura al respecto, literatura en términos artísticos, siempre refiere a la mujer sola que queda en una casa de unas condiciones precarias enormes, con los niños básicamente con los estómagos hinchados. Ese estómago hinchado establece hoy en día referencia, y así lo entiendo ya un poco con madurez, con procesos de parasitosis, ¿no? Entonces, ese era el escenario de país que se estaba construyendo Venezuela, en donde la ausencia del hombre era lo común, ¿ok? De esa forma, hoy en día una investigación central para nosotros proseguir es la familia matricentrada o matricéntrica de Alejandro Moreno, ¿no? Un estudioso que nos heredó España hace mucho tiempo acá y que falleció hace poco, en donde describe un poco esas relaciones de la madre con los hijos y de la madre como cabeza de familia, ¿no? En ese sentido, me permito leer un segmento importante de los venezolanos que migran son mujeres. Y es que de acuerdo con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, eso es en Colombia, en el 2020 el total de migrantes venezolanos, 50,2% son mujeres, ¿ok? Lo que equivale a 1.130.000 personas. Y un 49,8% son hombres. Al tiempo, este sector de mayor vulnerabilidad frente al hombre, al tiempo que son el sector de mayor vulnerabilidad frente al hombre en sus derechos, por lo que merita una protección particular. Reciben menos remuneración salarial, en muchos casos son explotadas sexualmente, son discriminadas entre malas prácticas que tejen la figura de la mujer migrante venezolana. Sobre la mujer migrante, la situación o fenómeno de la migración supone tanto la oportunidad como vulnerabilidad, ¿ok? Esos son lo de la oportunidad y la vulnerabilidad, bueno, es algo sobre todo las sociedades que se han constituido con base en la migración, ¿no? Y esto plantea un reto normativo para hacer más trato el justo de lo que se ha denominado, lo que se comienza a denominar por parte de algunas investigadoras venezolanas como migración concretamente femenina. ¿Ok? A diferencia del venezolano, el marco normativo regional se ha diversificado con múltiples instrumentos en algunos países. Suman casi 20 normas referidas a esta temática que incluyen expresamente la migración femenina, por lo que podría interpretarse como un indicador de escasa relevancia que se ha otorgado al fenómeno. Me refiero concretamente a la migración femenina. Dadas las características de la mujer venezolana, de la familia popular, es decir, una familia en donde la mujer es la cabeza de hogar,
implica un camino casi copioso sobre la maternidad, ¿ok? Un aspecto inherente, como un aspecto inherente a la mujer. En muchos casos, las mujeres que migran en condiciones de maternidad lo hacen para procurar una mejor vida a sus hijos o descendientes. No obstante, las características de la familia matricentrada venezolana distinguen bien los roles y las actividades desempeñadas por la mujer en condición de madre, ¿ok? Estas funciones de servir dan base para que la mujer venezolana, y allí viene nuestro punto de reflexión central, quizás sea empoderada por mecanismos, por iniciativas de organismos internacionales y de políticas públicas de los países que las reciben, para que las mujeres con mayor capacidad de negociación, mayor capacidad de distribución de bienes, sean, digamos que, lleven un liderato sobre lo que son los procesos de integración y de la construcción de políticas públicas para la migración venezolana en términos generales. Esto deviene precisamente porque la mujer tiene en el campo de la política una mayor facilidad para la negociación, tiene una perspectiva que puede aportar distinta a un mundo, una perspectiva distinta. La migración es un tema que se ha visto securitizado por la visión masculina, pero que, insisto, puede dársele un matiz mucho más humano si se le mira desde la perspectiva femenina. Hasta allí mi participación. Lo hago un poco breve realmente porque, bueno, hoy tengo trabajo y es mi primer día de trabajo en otra universidad en Venezuela. Quizás no me dé chance de conectarme, escuchar toda la ponencia. Okay. No hay problema. Vamos 12 minutos y medio, así que quedan entre 7 y 8 minutos para, no sé si sigue Leandro o cierra aquí. No, yo solamente quería como resaltar dos variables importantes de la investigación. Uno, nosotros concebimos como un elemento trascendental el liderazgo que las mujeres migrantes venezolanas han desarrollado en distintos espacios fronterizos de la región. Dos, creemos que a través de un proceso de empoderamiento y conducción, para nosotros es relevante todo el planteamiento de políticas públicas de orden normativo, sociológico, espacial que se le puede dar a muchos de estos refugios y espacios que están allí. Y tres, nosotros en este marco de familia matricentrada, popular venezolano, creemos que tiene una dimensión en el espacio público, digamos, de intercambio en el lugar de acogida. Y eso para nosotros es trascendental porque pueden dar mayores facilidades al proceso de crianza de los hijos, puede brindar mayor facilidad para que estas mujeres puedan integrarse a través del trabajo. Y la forma en que esto nosotros lo hemos visualizado como de mediano a largo plazo, se pierde de vista. Tanto, por ejemplo, que hubo una reciente investigación de migrantes venezolanos que salieron y tuvieron como en un centro de acopio en Cúcuta, y realmente fueron las mujeres que se presentó un conflicto de ese nivel, y fueron las mujeres las que logran desarmar a los dos grupos enfrentados y logran establecer la convivencia en ese lugar. Entonces, bueno, nosotros dejamos hasta allí y, bueno, gracias, colega Carlos, y amigo que está en Caracas, pero bueno, sabemos que tiene que marcharse ahí, la diferencia horaria ahí nos chocó. Gracias y bueno, abiertos a la discusión y al debate. Buenísimo. Bueno, muchas gracias Carlos y Leandro por la exposición, también, bueno, por el tiempo. Igual ahora seguramente nos podrán seguir contando. Nuestra propuesta ahora, antes de pasar a los comentarios, las devoluciones y el diálogo tan propicio y que se suele generar efectivamente, es tomarnos unos 10 minutitos para ir al baño, hacer un mate, buscar agua y reencontrarnos, si son justo las 11:20, a las 11:30 aproximadamente. ¿Les parece? 10 minutos y vamos con la última parte de la mesa. De acuerdo. Buenísimo.